Después también siguió lo mismo cuando se analizó la ley Bases, que tiene que ver con la privatización de empresas públicas. Si bien cada una de ellas, por supuesto, en ocasiones merece un debate particular, hay una intención, hay un plan del gobierno para acelerar, casi me atrevería a decir en forma masiva, un proceso de diversas privatizaciones y la que nos trae todos los detalles acerca de este tema es Liliana Franco, que ya está en línea con nosotros. Hola Liliana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Efectivamente, el gobierno se propone, sobre todo en esta última parte del año, pero yo te diría más en el año 2025, a trabajar sobre todas las privatizaciones de las empresas del Estado. En una primera etapa ya detectaron 59, pero son un poquito más. Pero bueno, las 59. Y lo que han definido es cómo van a trabajar, cuáles son los mecanismos. Porque uno dice privatizar, pero no es tan fácil, no es que vos ponés el cartel, se vende y ya está. Entonces, tienen todo un proceso. Hay varios esquemas, no son solo privatización, puede haber concesiones, puede haber transformación, parte del negocio va, por ejemplo, trasladárselo a una provincia, siempre acompañado de los capitales privados. No es que el Estado Nacional se va a desprender de las empresas, se las traspasa a las provincias para que sean estatales. No ese es el espíritu. El espíritu es, si a la provincia X le interesa X compañía, pero siempre con un esquema de privatización también en el caso de la provincia, o un esquema mixto. Pero filosóficamente Javier Milei dio la siguiente instrucción. La idea es privatizar todo lo que el sector privado pueda hacerlo, no lo va a hacer el Estado. Entonces, en este proceso entran los gobernadores que han manifestado interés por algunas compañías, pero insisto, no lo van a dar, bueno, te la transfiero y chao, arreglate, porque no quieren que luego las provincias comiencen a tener también, por incorporar empresas, digamos, públicas, a tener déficit. Es un tema filosófico que no lo van a ceder a Bien, esto. ahora Por ejemplo, esto no quita, Liliana, que por ejemplo tomo el caso del Banco Nación, que el propio presidente Daniel Tillar ya lo dijo en público. Allí la idea es que el Estado Nacional siga siendo un accionista, por decirlo de algún modo, pero desde sí. luego la empresa va a va a tratar de salir al mercado para tener capitales privados incorporados. Ese, por ejemplo, podría ser uno de los esquemas, que el Estado siga siendo una especie de accionista mayoritario, el Estado Nacional, pero que igual haya accionistas privados. Sí, aunque yo te diría que eso de ser el Estado el accionista mayoritario lo pondría en duda. Ok, En los casos que se pueda salir a cotizar en bolsa, dalo por hecho que lo van a hacer. Hoy en la primera etapa, como te dije, son 59 empresas y además de envergadura. por ejemplo, Estamos hablando de... Y bueno, estás hablando prácticamente, el listado es larguísimo, estoy hablando de AISA, estoy hablando de ARSAT, estoy hablando de aerolíneas, que luego si querés hablamos un poquito de esto. Estoy hablando de BEN, que es una empresa de servicios de desarrollo tecnológico de valor agregado. Es más, yo estoy descubriendo empresas que ni sabía que existían, te cuento. Le está pasando a ellos también. Estoy hablando de NARSA. claro. Estoy hablando de NANSA, estoy hablando de fabricaciones militares, de la fábrica argentina de aviones. Vos sabés que hay un montón de fábricas que tiene el área militar, si querés, o el área de defensa. Por supuesto, estamos hablando del banco hipotecario también, estamos hablando del BICE, por mencionarte algunas. Sí. Son muchas las empresas que van a Casa de la Moneda, ya se conoció. Eh, bueno, administración de puertos, por ejemplo, todo lo que te imagines Está en que la hoy lista. está en el Estado, está en la lista. Bien, Estos arrancan con 59, pero son muchísimas más. Pero estoy hablando de medios públicos, eso claro. no se abandonó. Y te puedo comentar algunas cosas con aerolíneas, por ejemplo. Con aerolíneas, la idea era, si querés, entre comillas, interprétese bien lo que voy a decir, desguazarla, en el sentido de que aerolíneas, así como hoy está concebida, toda su operatoria en Ezeiza, en Aeroparque, tampoco está siendo funcional para las empresas. Entonces, se estaban manteniendo conversaciones, por ejemplo, Córdoba está interesada, porque Córdoba es un hub
incluso internacional, estaba interesada en tomar una parte, siempre, insisto, con apoyo privado, y otras provincias lo mismo. Pero en el medio surgió nuevamente la idea de privatizarla con el sistema tradicional. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Aerolíneas y es lo que te comentan en Casa Rosada? Hoy por hoy no la quiere nadie ni regalada. Así, ni regalada. El punto No la crítico ahí quieren. es el personal, me imagino. El personal y la De los organización sindical de convenios. ese personal. Bueno, lo mismo con los medios públicos también, ¿no? Claro. Tenés muchas empresas del Exactamente. Estado. Entonces le voy a anticipar dos cosas. Por debajo de la cuerda se están manteniendo conversaciones, tanto con los gremios de, por ejemplo, la televisión pública, como con los gremios de aerolíneas. La salida de Viró del gabinete, del directorio fue una señal. ¿Por qué? Porque los gremios también se están dando cuenta que así como están, hay dos caminos. El gobierno no va a negociar eso. O se privatiza, que no va a haber ningún comprador, ya lo saben, los gremios son los que más saben esto, o lo que va a terminar pasando es que cierra, quiebra. Claro. Porque la intención de Milei es, no hay compradores, se le entrega la compañía a los gremios. En Brasil pasó eso con Varig. Y terminó cerrando, claro. Quebrando, terminó claro. cerrando. Porque hoy, con este tipo de convenios, es inviable Aerolíneas. Es inviable, o sea, no te la quiere nadie. Es cierto que el gobierno tuvo llamados telefónicos de algunas compañías, pero no para comprar el paquete Aerolíneas entero, para nada. Entonces, también están analizando la empresa desde distintas unidades de negocio, porque por ahí así como un gran paquete, no la quiere nadie. Claro, pero y quizás así es como trató de privatizarse en otras épocas, ¿no? Con resultados muy negativos. Ahora, Liliana, ahí... Te cuento un dato. Hay varias provincias interesadas. ¿Por qué? Porque las provincias necesitan tráfico aéreo, pero no un avión 737 que es inviable, sino por eso están, por un lado, de acuerdo con esta desregulación aérea. Acaba de anunciar Stutzenegger en IDEA que va a haber vuelos a Tandil, va a haber vuelos a La Barría, a Venado Tuerto. ¿Por qué? Porque en realidad necesitas aviones de porte más chico y un tráfico fluido. Y todo esto también engarza con Aerolínea. Aerolínea así grandota como la ves, no la quiere nadie. Y los gremios, calladitos, son conscientes de eso. A mí me dijeron que hay conversaciones discretas donde habría algún tipo de acuerdo con estos convenios, coincidimos. La empresa no tiene salida, aunque me la des a mí, a los empleados a manejar. Y lo mismo pasa con la televisión pública. La televisión pública hoy por hoy, si vos la querés poner un cartel de privatizar, no te la compra nadie. Hay un canal exitoso, el mejor canal de aire en la Argentina, que está en venta hace tiempo. Y no consigue compradores. Porque acá el problema no es si es deficitario o no. Acá el problema es que el negocio de la comunicación está cambiando. Entonces, en el caso de la televisión pública, están descubriendo que hay unidades de negocios dentro de la televisión pública que pueden ser rentables, que pueden ser atractivos, brindar servicios de otro tipo. Parece ser que se compró carísimo, pero una tecnología para producir películas al estilo Avatar. Bueno, eso estaba juntando polvo. Bueno, la idea es utilizarlo, trasladarlo a estudios más eficientes dentro del mismo el predio de Figueroa Alcorta y vender esos servicios que se venden carísimos. O sea, no la concepción, le pongo un cartel, la vendo y chau, sino hay todo un análisis como con la visión de unidades de negocios. Ahora, allí, Liliana, la pregunta que surge también es si en ese punteo de 59 empresas, que como decís van a ser más, habrá distintos esquemas. Algunos será una privatización clásica de una empresa puesta a la venta en una licitación. Otra, como decís, otro esquema es una subdivisión, desguace, como quiera llamarse, para que algunas áreas rentables pasen a manos privadas y la empresa se transforme en varias empresas pequeñas. Ahora, allí también me imagino que habrá algunos cierres, ¿no? Porque digo, filosóficamente también el problema de, o sea, lo que se dijo el otro día con la Casa de la Moneda,
¿por qué el Estado tiene que tener una empresa dedicada a la impresión de papel moneda? Suponemos que el uso del dinero en efectivo está en reducción y encima los billetes se pueden importar, se pueden comprar en otro lado. Digo, me imagino que cuando se haga el punteo caso por caso, algunas van a quedar en el camino y van a hacer cierres. ¿Y cuánto va a costar también, no? Si el gobierno tiene alguna estimación de cuánto va a costar las indemnizaciones y todo de eso, ¿no? Es que, ¿sabés? Ustedes dos entienden de economía muy bien. Sabés que a la larga el costo de la indemnización se paga porque te cuesta mucho más cara tenerla abierta que cerrada. Bien. O sea, tenés un fuerte costo por ahí de indemnizaciones, pero luego a la larga ahorrás. En el caso de Casa de Moneda va a cierre, efectivamente. Hay un montón de empresas que van a ir a cierre, que tienen, que incluso te digo, yo descubrí empresas que ni sabía que existían, y mira que tengo años de estar en el Estado, pero ha crecido tanto el Estado y ha duplicado tantas funciones, y ha absorbido tantas, porque también el Estado absorbía empresas que por ahí quebraban. El caso mejor fue Chicone Calcográfica, ahí tenés un ejemplo. Entonces, hay un... Bueno, lo de Chicone es interesante porque también, por ejemplo, es información, ¿no? Hoy por hoy Chicone fue una empresa con la expropiación más rara del mundo. Es la única empresa expropiada donde el dueño original no se quejó de no cobrar nada. Entonces, Chicone se expropió, claro, se expropió en realidad para ponerle un manto de piedad a un caso de corrupción. Hoy por hoy ni Chicone ni la Casa de la Moneda tiene la capacidad para abastecer los billetes que necesita la Argentina, y Chicone tiene depósitos llenos. Hoy por hoy es casi un depósito, digo, produce muy poco para lo que necesita la Argentina, obligada a importar billetes, y es un depósito de billetes viejos, claro. Sí. O sea, en realidad te está pasando lo mismo con algunas empresas que te pasa con la oficina de inmuebles. El Estado tiene tantos inmuebles, bueno, ordenar eso, yo hoy escribí sobre privatizaciones, pero eso es otro gran capítulo. Y van quedando porque inmuebles tanto por cuestiones judiciales, tanto por cuestiones de herencia, si no hay herederos, se lo queda al Estado. O sea, y además el desorden de inmuebles que tienen los propios organismos, ¿no? Por eso te digo, el año que viene para el gobierno de Milei va a estar caracterizado por este proceso, que por supuesto, recordemos, son procesos que no se hacen en un día. Fíjate, solo el análisis de las empresas, a ver, ¿qué es esto? Te lleva de 3 a 4 meses, depende de la complejidad de la empresa, ordenarla. Hay empresas que no tienen balances. Entonces vos no podés salir a cotizar en la bolsa si no tenés balance. Y cuando te digo no tienen balance, te hablo de 4 o 5 años atrás. O sea, ordenar toda esa parte, que es un requisito. Vos no podés salir a cotizar en bolsa sin balances. Claro. Ordena mucho, ¿no? Una de las premisas que dice Daniel Tillard, del presidente del Banco Nación, es que va a ordenar mucho. El primer paso del Nación va a ser pronto convertirse en sociedad anónima, ¿no? Para después, hacer como el ejemplo del Banco de Brasil y salir con un 30% a cotizar en bolsa. Es interesante también lo que decías del Banco Hipotecario y del BICE, a ver quiénes podrían llegar a ser los potenciales interesados. Son dos bancos, por ejemplo, el Banco Hipotecario, dado un gobierno que está apostando a la estabilidad económica y a la baja de la inflación, y que además no toma préstamos de la banca privada, es de suponer que los préstamos hipotecarios tendrían un mercado atractivo, claramente, si empieza a haber recuperación salarial, por supuesto. Con lo cual, el Banco Hipotecario podría ser un banco que pueda ser de interés para compradores. Pero insisto, está todo sobre la mesa. Empresa que se le ocurran, que hoy está, que hace actividad, que pueda hacer, yo diría, para sintetizar, es empresa que hoy está en el Estado, pero que los privados lo pueden hacer, dalo por seguro que va a un proceso de oferta, venta. Los esquemas van a ser varios: cesiones, patrimoniales, ventas de activos. O sea, no es un esquema privatizo, punto, no. Hay todo un equipo de 30 personas con Chaera a la cabeza, que es el que está a cargo de todo esto, analizando caso por caso
y recomendando cuál es el mejor camino, ¿no? Se habla mucho también del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Las acciones que tiene el Estado dentro del FGS, que ahí hay muchos dólares. Claro que no puede salir a venderlo de forma inmediata, que debería ser paulatino, hay muchos condicionamientos también. Bueno, vos tocaste un punto interesante, todas las acciones de empresas privadas que tiene el Estado. Bueno, eso también seguramente en algún momento va a tener algún destino. O sea, yo creo que por la filosofía, no tengo información, estoy deduciendo por la filosofía de este gobierno, sin duda no va a querer quedarse con acciones de empresas privadas, ¿no? Claro. Claramente. Y allí también habrá que ver en ese caso por caso y esquema por esquema qué pasa con el Congreso, ¿no? Porque muchas de esas privatizaciones seguramente requerirán alguna ley del Congreso. En algunos casos, vos sabés que en esto me parece, digamos, este gobierno no es de dialogar mucho, convengamos, No, en eso estamos todos de acuerdo, eso ya lo tenemos claro. Sin embargo, por abajo están dialogando mucho con los gobernadores. Bien. Y así como han conversado de aerolíneas, están conversando de otras cosas. Entonces yo creo que los gobernadores también están viendo que necesitan ayornar, o sea, adecuar sus provincias, competir, generar recursos, como les comentaba de aerolíneas. ¿Por qué? Porque, digamos, por 4 años este gobierno no los va a ayudar. Transferencia del Estado no va a ser la norma, obra pública, olvídate. Entonces, los gobernadores rápidamente dicen, bueno, si la mano viene así, veamos cómo yo puedo dotar y mejorar mi provincia. Claro. Entonces, están hablando mucho más de lo que uno imagina, justamente para ver de tener también el ok en el Congreso. Pero porque los gobernadores también tienen interés en algunos temas, ¿no? No digo en todos. Liliana, para cerrar, contame qué te dejó el coloquio de ideas. Vos estuviste en Mar del Plata. Contame qué quedó en la opinión de los empresarios si metemos en la balanza todo lo que viene pasando, un mercado muy favorable en las últimas semanas, dólar en baja, activos argentinos en alta, un clima de tensión política y hasta de cierta agresividad por parte del gobierno, gobernadores, como decís, que por un lado buscan algún referente, pero por el otro se sientan a hablar con el gobierno. Digo, si metemos todo eso, ¿qué están pensando los empresarios hoy? Mira, vos sabés que fue interesante, en IDEA hubo una mesa de gobernadores y los 4 gobernadores, cada uno, digamos, en su estilo, no eran 4 gobernadores del PRO, bancaron lo que está haciendo Milei. Como que ya no daba para más lo otro. O sea, a modo de síntesis, ¿no? Cada uno marcaba diferencias, pero valoraban el superávit fiscal o, digamos, el déficit cero, entendían que la sociedad se cansó. Esto lo dijo Frigerio con todas las palabras. No es Milei, la gente se cansó. La gente se cansó de que haya sectores que vivan bárbaro, los políticos, y el resto no. Eso diría que es la conclusión. Dentro de eso están los gobernadores que dicen, no, pará, obra pública se necesita, y ahí algunos empresarios te dicen, mirá, vos venís en la ruta y es un desastre. Está bien, por ahí si venís por la provincia de Buenos Aires, es culpa de la provincia de Buenos Aires, pero un poco tanto retiro del Estado es como que genera dudas. ¿Quién va a hacer las cosas? Porque hay cosas que son comunes. Una ruta no está limitada solamente a una provincia. Pero por otro lado, percibí bastante entusiasmo. ¿Sabés cómo denominé mi nota yo? Cauto optimismo. ¿Y sabés por qué creo que es cauto optimismo? Porque yo que cubro el coloquio hace, qué sé yo, décadas, que muchas veces se han entusiasmado y después se dieron de narices. Entonces ahora hay cauto optimismo porque ven una macro bien, o sea, lo fundamental de la macro. Y además un presidente que no está dispuesto y políticamente está dispuesto a ir con todo y no le importa el costo político para mantener el déficit. Eso lo celebran. Las dudas siempre están, ojalá esto dure, Claro. ojalá esto perdure. Pero obviamente el cepo es una inquietud, no te diría una preocupación, una inquietud,
pero realmente hay algunos sectores que ya te confiesan que las ventas están recuperando. Una importante empresa de consumo masivo decía, hasta agosto veníamos cayendo, y desde agosto por lo menos ya no caemos. Bien. Y bueno, esto sí, un dato digamos que recogí, porque hay sectores que le va bien, pero consumo masivo no. En este caso estaba comentando que, bueno, hasta agosto caían, a partir de agosto no caen, que es una buena señal. Bien, vamos a ver ese cauto optimismo, cómo sigue, si tiene más de cautela o más de optimismo, pero lo cierto es que quedó claro allí en el coloquio de idea que los hombres y mujeres de negocios están apoyando, ¿no? Están avalando en líneas generales lo que está haciendo Javier Milei. Liliana, nos quedamos sin tiempo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Allí Liliana Franco con su análisis sobre lo que dejó el coloquio de idea de la semana pasada en Mar del Plata y sobre todo con este plan de privatizaciones del gobierno, con un esquema adaptado, como bien describía Liliana, a cada uno de los casos. No hay dos empresas públicas iguales, pero sí hay una filosofía común, que es que el Estado no quede en sus manos con aquellas empresas que pueden por lo menos hacer ingresar